Cordial saludo. Nuestro grupo está conformado por Brian Macri Vizcano, Javier Ricardo Medina y quien les habla, Ana Milena Jaimes, estudiantes del curso Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Simón Bolívar, seccional Cúcuta. Y el tema que desarrollaremos a través de este video son qué son los derechos humanos y sus 4 generaciones de las que ellas se componen. Y finalizando daremos un breve resumen de libertad. Entonces, como ya sabemos, los derechos humanos, también llamados derechos fundamentales, derechos del hombre o derechos de la persona humana, son conquistas del hombre y la mujer logradas a través de la historia de la humanidad que se comprenden a través de la historia como derechos universales, inalienables, inherentes de todo ser humano, ya que los derechos son los que tienen todos los seres humanos, simplemente por el hecho de ser personas. Los derechos humanos son universales, son inalienables, son irrenunciables y son indivisibles a la dignidad del ser humano, sin distinción alguna de raza, de nacionalidad, de religión, de grupo político, de grupo social. Son normas internacionales que siempre salvaguardarán la vida del ser humano. Buenas noches, profesora y compañeros. Hoy le voy a preguntar a una familiar mía que es mi prima sobre los derechos humanos. ¿Qué opina ella? Bueno, lo que opino yo de los derechos humanos es que básicamente nosotros obtenemos los derechos desde el momento que somos personas humanas, independientemente de lo que nosotros seamos, del origen que tengamos, del género o del idioma que hablemos. Hola, soy Javier Medina y en esta ocasión vamos a entrevistar a Alejandra Martínez. Vamos a preguntarle para ella qué son los derechos humanos. Muy buenos días para todos. Bueno, para mí los derechos humanos son aquellas normas creadas básicamente y en primer lugar para proteger y salvaguardar la dignidad humana de cada persona, de cada ser humano. En segundo lugar, son muy importantes en la relación entre la sociedad, son como aquellas normas establecidas para poder relacionarse uno con el otro. Y bueno, los adquirimos en el momento que somos todas las personas concebidas. Vale, muchas gracias Alejandra. Un cordial saludo, mi nombre es Javier Medina. Vamos a hablar de los derechos de primera y segunda generación. Los derechos de primera generación son los derechos clásicos, básicos, los derechos civiles y políticos. Son aquellos que obtuvieron más temprano el reconocimiento positivo y tienen un carácter fundamental. Un ejemplo de derecho es del derecho a la vida, el derecho a la integridad física, a la libertad, que es el valor de fondo de los derechos de primera generación. Los de segunda generación, los derechos de segunda generación, son fundamentales porque integran los llamados derechos económicos, sociales y culturales, que se engloban bajo el término de derechos sociales. Por ejemplo, la libertad de contratación y despido, procurando así corregir ciertos resultados que indiscutiblemente muchas veces son desigualitarios. Muchas gracias. El valor típico de los derechos de tercera generación, la solidaridad internacional, y en su ámbito se encuentran derechos como la libre determinación de los pueblos, en relación con el multiculturalismo y el respeto a las minorías, o el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente o el derecho a la paz. Encontramos, por ejemplo, con el derecho a la preservación del medio ambiente, el derecho de los pueblos a su autodeterminación, frente a las agresiones colonialistas, derecho de protección de los datos genéticos, derecho a un consumo responsable y solidario. En los derechos de cuarta generación se refieren al acceso de la tecnología de desarrollo tecnológico y la comunicación del ciberespacio, refiriéndonos al acceso a la tecnología y la libertad de expresión en las redes, el derecho a la libre distribución de información.
englobando estos derechos dentro de la cuarta generación de los derechos. La libertad se fundamenta en un derecho personal, fundamental, que dentro de este contexto no perjudique a otros y que se base en el derecho civil y político, según sus valores, sus criterios, su razón y su voluntad, y sin limitaciones al respecto de la libertad de los demás.